¿Qué tal? Mi nombre es Daniela Ruiz Levarría. Soy estudiante en la Universidad Autónoma de Durango, cursando la licenciatura en fisioterapeuta. Actualmente cursando el segundo cuatrimestre. Llevo la materia de metodología de la investigación, abordada por la docente Paulina Ibarra. Posteriormente voy a dar la introducción al segundo parcial que cursamos, que tuvimos 3 métodos de medición, el cual fue entrevista, cuestionario, observación. Y se hace esto con el fin de retroalimentar, de poder dar a conocer qué tan importante es como saber interactuar o formular una pregunta. En nuestro caso como fisioterapeutas, qué tan importante es llevar a cabo bien la forma sistemática para poder comunicarte con el paciente a través de una entrevista, a través de un cuestionario, observando cómo viene su patología, para de esta manera poder recabar la información que yo requiero para poder abordar un tratamiento. Y de los primeros son los instrumentos de medición que tenemos obviamente la entrevista, que en este caso se requiere de 2 personas para poder llevarla a cabo. Esta está formada tanto de preguntas abiertas como de preguntas totalmente cerradas, dependiendo del enfoque que tú le quieras dar. Es el tipo de pregunta que tú vas a formular. Tenemos el cuestionario. Este, en cambio, tiene 2 maneras. Puede ser tanto colaborado con 2 personas como puede ser individual. Y la característica principal del cuestionario es que siendo individual puede ser un poco más privado. Por eso las preguntas pueden ser un tanto más cerradas cuando, por ejemplo, requieres un historial médico, requieres hacer un cuestionario para ver si eres donante de sangre. Todas esas cosas deben ser características para un cuestionario. Posteriormente está la observación. Y este es punto muy clave para llevar a cabo una entrevista o un cuestionario. El saber de qué manera nos está respondiendo el entrevistado. El saber cómo está reaccionando a las preguntas y qué enfoque les está dando él. Si me está respondiendo de una manera muy emocional cuando le pregunté algo de afirmación, si estoy sintiendo ese panorama, pero si está nervioso, todo eso me va a dar un enfoque diferente a la respuesta que yo voy a proyectar, a la respuesta que yo voy a recibir, y después voy a dar un informe de eso. Tenemos en qué consisten las etapas. ¿En qué consisten las etapas de las entrevistas? La primera etapa que tenemos es que se quiere saber. Y ese es un punto súper importante. Yo voy a dar referencias si yo tengo un caso clínico, si yo estoy en mi clínica, recibo un paciente. Principalmente para yo elaborar una entrevista, para yo elaborar un cuestionario, debo de saber información anterior. Debo de empaparme de cuál es la situación que yo quiero investigar, si yo tengo todo lo que necesito para trabajar o necesito mucho más. Y si yo necesito más para yo ejecutar un tratamiento, yo debo de enfocarme qué es lo que me falta. Y esas son las preguntas que yo le voy a elaborar al paciente. El segundo es la información que requiero. Una vez sabiendo a dónde voy a recabar esa información que me va a llevar a ese propósito. Las preguntas que van a ser el camino para esa respuesta que yo necesito. Y si es así, yo me puedo basar. Si es un paciente que tuvo una fractura, yo sé que la tuvo hace 3 meses, le puedo decir en qué lugar estuvo, cómo se trató, cómo se sintió. Es la información que yo voy requiriendo. La tercera es la manera de obtener la información. Y ahí es donde es una cualidad de cualquier entrevistador tener la empatía de poder trabajar. En este caso nosotros con pacientes que sienten, obviamente, de saber cómo vas a llegar, cuál va a ser tu conducto para realmente tú obtener, vaya por lo que estás haciendo. La otra son fuentes. Yo no me debo confiar solamente en eso, puedo seguir investigando algo más. En este caso que fuera con un paciente, puedo investigar con el familiar, puedo investigar con el médico. El segundo son otras fuentes más, puedo ver las recetas anteriores, sus radiografías, qué fue la etapa anterior. Todas esas cosas a mí me sirven. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo la evolución de mi paciente. El segundo, qué tan precisa es la información. Esto es muy importante porque
En una entrevista, en un cuestionario, debe ser confiable. Tanto tú como entrevistador, tanto en este caso el paciente conmigo. La información que me esté dando debe ser confiable. ¿Por qué? Porque eso va a depender del tratamiento que yo voy a proyectar y de los resultados que vamos a ver. El séptimo, la utilidad de la información. No llevarla más allá ni llevarla menos. Simplemente recabar la información y saberla en este caso usar para dar un tratamiento efectivo. El octavo, los procedimientos para obtener datos. Ese es un sistema, un patrón que se va a seguir para yo poder recabar lo que necesito. El noveno es a qué público va. Y eso estamos hablando pues en una entrevista un poco más, el enfoque que le vas a dar. ¿Por qué? Porque si va dirigida a niños, yo no puedo usar un lenguaje, algo que no se comprenda o que tenga palabras antisonantes, que no debe ser correcta ninguna, ¿no? Sino ver qué palabras o qué lenguaje va familiarizado con el público que yo le quiero dar la información o que yo le quiero obtener la información. Y hay uno que se dice que es el enfoque, que es totalmente, esto se lleva a cabo en las 9 etapas, que es a dónde quiero llegar, yo qué quiero obtener con lo que estoy haciendo. Ahora vamos con el tercer punto, que es ¿qué es la entrevista? Que esto lo dije brevemente, pero vamos a hablar un poco más interior, y es un diálogo entre dos o más personas que sirve para recabar información. Puede contener, como lo dije, tanto preguntas abiertas, preguntas cerradas, tiene que ver el enfoque que tú le estás dando al panel que tú estás viendo. Y todo esto sirve para llegar a un objetivo en sí, ya sea el de informar, ya sea el de innovar, entre otras cosas mucho más, que el ejemplo que yo estoy llevando a cabo desde un principio es que me informe cuál es su situación actual y desde dónde parte esto. El tipo de entrevista. Existen 3 tipos de entrevistas. La primera es estructuradas o enfocadas. Y totalmente el nombre habla por sí solo. Las entrevistas enfocadas saben a qué van. Tienen un sistema que seguir. Tanto al momento de redactar, no simplemente vas a redactar una secuencia de preguntas. Llevas a cabo también de qué manera lo vas a hacer. ¿Cuál va a ser el panel que vas a tener en ese momento para hacerlos? Y tú vas simplemente porque tienes un punto que atender. Ya las demás tipo de expresiones o de todas esas pequeñas cosas que se puedan dar entre personas hablando, cosas, coincidencias, van fuera. O sea, mis preguntas tienen un sistema para recabar lo que yo necesito. Es todo lo que yo ocupo. Esa es una entrevista un poco más enfocada, un poco más formal también se podría decir de alguna manera. El segundo tipo de entrevista es la semi-estructurada. Puede fluir un poco más. No hay un guión de movimientos o de redacción totalmente, sino unas preguntas que tienen un enfoque y es todo lo que se puede decir. Y el tercero y último, no estructuradas. Y pues literalmente es como si llega una persona, estoy platicando con ella, si ocupo la información, sé que ocupo, pero podemos fluir. Podemos hacer preguntas totalmente más abiertas, me puedes platicar de algo, te puedo responder porque tenemos algo en común. Tengo un objetivo, pero no tengo un plan más que seguir. Luego viene, ¿qué es el cuestionario? Y esto es muy importante porque para llevar a cabo una entrevista ocupas preguntas. Y unas preguntas son totalmente un cuestionario. El cuestionario es aquel que nos ayuda a proporcionar información, obviamente a través de preguntas elaboradas y con un propósito específico. Estamos viendo totalmente que tanto en la entrevista, que en el cuestionario y en la observación que posteriormente vamos a ver, algo que tienen en común es que todas deben tener un punto importante, todas deben de tener un propósito por el cual fueron elaboradas, totalmente. Y el cuestionario pues no es la excepción de esta. Y esta, como lo dije, se puede elaborar de manera individual o pues de las dos partes, un entrevistado o un entrevistador. Pero la característica de esta manera individual que se puede formar
es que puede ser un poco más privada. Sin embargo, que sea más privada no le quita que la persona que lo esté respondiendo sea totalmente sincera. En este caso, si yo hago una tabla, una rúbrica para un paciente donde diga hizo sus ejercicios, cómo los hizo, cómo se sintió, para hacer una valoración general de la clínica, podríamos decirlo. Si él me dice que sí los hizo, que sí se sintió muy bien, y eso es totalmente falso, tanto va a alterar mi proceso de tratamiento como va a alterar todo el porcentaje general que estamos dando. ¿Por qué? Porque hay una mentira de por medio. Entonces, no porque sea individual quiere decir que el enfoque que le esté dando a la persona que está respondiendo puede ser el que sea totalmente negativo. Se le debe aclarar a la persona, tanto es un cuestionario individual, se le va a pedir que sea totalmente verídico lo que usted está redactando ahí. Y ponle que en este caso no es tan masivo el daño, pero como lo dije, en un caso donde tú quieres donar sangre y te preguntan que si tienes tatuajes, que si la noche pasada o en 72 horas tú tomaste alcohol, que si tú viajaste al interior de la República y tú contestas no, y te acreditan para donar sangre y los químicos farmacobiólogos no estudian tu sangre, pues se van a dar cuenta, si la estudian se dan cuenta que no es apta para donar, pero si no la estudian por confiar en lo que tú estás diciendo, hay un paciente allá que se la van a poner y puede morir. Por esos casos, el cuestionario individual no es que sea el más confiable, que en este caso pues ahí aborda más la sinceridad de las personas. Vamos con las características del cuestionario. El primero es que son muy económicos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le tienes que pagar un entrevistador, no tienes que perder tiempo, simplemente los redactas, haces una hoja, estás en un escritorio, los entregas, vas y los repartes, la persona lo contesta, o en este caso, pues ya hay más tecnológico, lo puedes hacer en una página de internet, les mandas el link, le mandas el cuestionario, te lo contestan, recibes las preguntas y tú evalúas. Simplemente eso. Es muy fácil, es muy práctico, te quita mucho tiempo y es económico. El segundo es que, como les digo, puede haber un cuestionario individual y ya que la persona puede responderlo por sí sola, sin embargo, iba el punto de la entrevista, que puede coincidir con el cuestionario. Aquí todos conectan. ¿A qué público va dirigido? Tú debes de tener una estimulación en el cuestionario individual. Por ejemplo, en el fisioterapia, yo debo de preparar un cuestionario para pacientes pediátricos, para pacientes adolescentes, jóvenes adultos y para pacientes geriátricos. Yo no le puedo entregar el mismo cuestionario a los 3 pacientes porque todos tienen un enfoque a cierta edad de palabras que yo puedo hacerles o preguntarles o expresarles. A lo mejor las palabras que me entienden los adultos y los geriátricos no me lo van a entender los niños. Por eso debe tener un enfoque también esto, para poder obtener las respuestas más verídicas. El segundo es el cuestionario de entrevista, que este sí ya es con 2 personas o más, ya hay 2 partes, el entrevistado, tanto el entrevistador, y esto pues ya fluye en una secuencia, ¿no? En las 3 hay que estar observando totalmente. El otro tenemos los tipos de preguntas y en qué consiste. Tenemos las preguntas y afirmaciones. Y esto totalmente como su nombre lo dice, son preguntas elaboradas para obtener una respuesta verídica. Por ejemplo, si yo me hiciera la pregunta, ¿tú te llamas Daniela Ruiz? Sí, yo me llamo Daniela Ruiz. Es para darle la aprobación o la afirmación de algo que totalmente ya se sabe, pero si la persona está involucrada, se quiere saber de ella. Las preguntas abiertas y cerradas, pues preguntas abiertas son aquellas que no tienen en sí una opción, simplemente que están de libre expresión de la persona que está contestando las preguntas, son un poco más amplias, son un poco más expresadas, y las cerradas son totalmente lo contrario, tienen una opción por las cuales debe de optar por una y contestar simplemente la pregunta. Las preguntas claras son aquellas pues que tienen un fin por sí solo, son preguntas que son muy bien entendibles para cualquier género, para el género que va totalmente dirigido. Tenemos las preguntas de doble aspecto, que se debe pedir a la persona una sola respuesta a cada pregunta.
Tenemos las preguntas empáticas con el encuestado. ¿Por qué? Porque yo debo de saber con qué personas estoy tratando. Y al saber yo con qué personas estoy tratando, debo de tener ese enfoque a empatizar con mi paciente. Empatizar con él, hacerle preguntas también que lo hagan sentirse cómodo, que lo hagan abrirse tanto. Para yo hacer preguntas abiertas o cerradas, debo tener algo de empatía y elaborar preguntas o una redacción algo empática. Otra que tenemos son preguntas breves, ¿ok? ¿Para qué? Para que el entrevistador se le haga más sencillo o el entrevistado leerlas totalmente y que sean entendibles. ¿Para qué? Para que tenga más chance de poder contestar a perder el tiempo que lo esté simplemente leyendo. Tenemos las preguntas y términos tendenciosos que pueden ser positivamente o negativamente dependiendo del propósito de totalmente el investigador. Y tenemos las preguntas precodificadas, que eso estamos hablando ya de unos símbolos numéricos, que hay preguntas que debemos codificar, dependiendo también qué tipo de entrevista, cuál es el tema que nosotros estamos tocando y estamos haciendo. Tenemos la observación y punto súper importante para las otras dos. En este caso, si estás viendo a la persona que le pusiste el cuestionario o no. ¿Por qué? Porque hay veces que, retomando totalmente el ejemplo que llevo en todo esto de mis pacientes, que un paciente se sintió cómodo. Sí, su cara a mí me está diciendo otra cosa. ¿Se sintió cómodo? Sí, me sentí muy cómodo. Mírenme, puedo mover la mano, puedo girar la mano, por el momento de abducción, aducción, flexión, extensión. Yo lo estoy viendo y lo estoy corroborando con lo que él me está diciendo. En cambio, si él me dice, sí, Leo, flexiona la mano, no puedo. Me está mintiendo, ¿no? Entonces, esos movimientos psicológicamente se podría decir que nosotros vemos esa postura, esa manera de hablar, esos movimientos que siento con su mano, con sus pies, me pueden dar a entender inseguridad, seguridad, confianza, no confianza, fluidez, verificar lo que me está diciendo. Entonces, en este aspecto de la observación, nos ayuda a interpretar, nos ayuda a expresar, a corroborar o a negar lo que el paciente, lo que el entrevistado nos está diciendo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ese enfoque puede cambiar totalmente la respuesta. Puede ayudarnos a decir, ok, vamos por buen camino, en mi caso vamos por buen camino, pero si el paciente no tiene la confianza de decirme, ¿sabes qué? Vamos muy mal. Yo no puedo hacer algo para cambiar el tratamiento, porque uno cree lo que está diciendo, ¿no? En este caso, si fuera un cuestionario, pero si yo lo estoy viendo, si yo estoy viendo sus movimientos, cómo va su evolución, quizás totalmente sus movimientos físicos me dicen totalmente lo contrario de lo que él me está diciendo, ahí hay que tomar cartas en el asunto porque hay un error, tanto de su parte como puede ser de la nuestra. Condiciones de la observación. Debe estar familiarizado con el medio. Se debe realizar la observación, se debe memorizar lo que se va a observar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que fue operado de radio y cúbito, esa zona de la mano, yo no voy a llegar al paciente a preguntarle cuál fue la zona que fue operada. Yo debo de saber. Yo debo de saber qué movimiento se debe hacer. Yo no le voy a preguntar al paciente. Porque es falta de ética. Si yo sé que él tiene que hacer un movimiento de aducción, abducción, flexión, extensión, circuncisión en algunos aspectos o circunducción, no le voy a preguntar. Yo ya sé qué voy a observar. ¿Por qué? Porque desde el momento que yo elaboré una pregunta, es porque yo ya sabía qué expresión yo esperaría, qué observación yo iba, pues en este caso voy a la redundancia, a observar. También deben de incluir las acciones, deben contener todos los datos que fueron evaluados. Tipos de observaciones y en qué consisten. Tenemos la observación simple. Es la previa. No existe acercamiento, no existe nada, simplemente es ver y ya redactar. Tenemos la observación sistemática y es cuando se tiene claro algún tipo de panorama que estás viendo, pero no hay ningún acercamiento. Tenemos la observación participativa, que pues en este caso el investigador ya se involucra
En este caso, por ejemplo, las primeras dos, le pedí al paciente que hiciera esos movimientos. Cuando me dijo que sí podía hacerlo, simplemente observaba. Y ya en la tercera no observaba, ya me podía un poco más enfocar a ver por qué no los puedes hacer. Es expresar ese interés o el ayudarles yo a hacerlo. Ya estoy observando, pero yo también estoy colaborando para observar. Tenemos la observación no participativa, pues que el investigador se mantiene al margen, simplemente observa. La observación individual, que es elaborada por un solo investigador, y la observación grupal, que son más personas observando. En este caso podrían yo como terapeuta, más terapeutas a un lado, o yo como terapeuta, los demás asistentes o muchachos a un lado, o los demás practicantes pudiendo observar lo que, o en este caso el familiar, muy importante. ¿Por qué? Porque ahora sí que el punto familiar va a ser muy importante para nosotros, porque a veces si el paciente no está sincero va a ver el familiar, a veces el paciente no observa mejoría, pero el familiar sí. ¿Por qué? Porque nuestra mente se enfoca tanto en la patología que tenemos que no vemos eso de avanzar. ¿Por qué? Porque queremos volver a hacer el movimiento de noche en la mañana cuando el movimiento es mínimo a veces, pero ese mínimo es un gran avance y el familiar sí lo ve. A veces en este caso no solamente las personas que trabajaron para elaborar la entrevista son las que deben de estar, a veces las personas también en este caso que son los familiares. Y en conclusión, para mí me ayudó muchísimo estos tres temas. ¿Por qué? Porque los podrás ver muy simples. Es una entrevista, es un cuestionario, ¿y de qué me sirve? Pero a nosotros, y me incluye a mí como fisioterapeuta, que yo trabajo en una clínica, que yo he estado con pacientes, a veces si no te das a entender bien, si no elaboras una pregunta bien, créeme, no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque los pacientes a veces dicen, no me elaboró algo bien, no sabe nada. No se dio a entender, no tuvo la molestia de hacerme entender tampoco las cosas, no entendí nada. Y el saber cómo llegar a la confianza con tu paciente, el saber cómo introducirte, el saber, quiero obtener algo, ¿cómo voy a llegar a eso? Tengo que formular. Y al momento, ¿sabes algo? En este ámbito, al momento de formular algo, uno ya espera esa respuesta, nada más está esperando la confirmación del paciente. ¿Por qué? Porque te empapas tanto, en este caso una observación, tú ya sabes, al momento de que es un ultrasonido, tú sientes el área. Al momento de ver la zona, tú puedes ver que esta persona ya puede hacer esto o no lo puede hacer. Simplemente estás esperando una confirmación. En el ambiente clínico como fisioterapeuta es así. Y a mí esto me ayudó muchísimo para poder tener esa confianza con el paciente, poder tener esa empatía, que él me entendiera como yo lo entendiera. Y en esto de los cuestionarios individuales es muy importante, porque en la clínica somos dos terapeutas y les preguntas a los pacientes cómo se sienten bien. Yo les digo, dígame la verdad, ¿se siente bien o se siente mal? Porque no me voy a sentir mal si me dice que se sintió mal con la terapia. Al contrario, me voy a sentir bien porque me está siendo honesto y podemos cambiar el tratamiento o elaborar o ver qué está pasando. Por eso siempre la sinceridad. En la entrevista, en el cuestionario, en la observación, la sinceridad es punto clave. ¿Para qué? Para obtener información verídica, para obtener datos verídicos con los que yo pueda trabajar, con los que usted me pueda aportar y con mis conocimientos yo le pueda aportar algo. Y en conclusión es lo que yo puedo decir, fueron temas de gran abundancia, de gran bendición y espero se haya entendido el propósito al cual yo entendí. Hablando más así, particularmente dejando este tema, aquí lo tengo. Este era mi guión que yo entregué. Este era mi guión. Simplemente leí los temas que nos dio usted, maestra, los temas de qué es el instrumento de medición, cuáles son las etapas y todo esto. Ahorita se dio cuenta que volteaba, simplemente leía eso. No lo estudié totalmente. Lo entendí muy bien en clase, no tuve la necesidad de estudiarlo, porque lo comprendí. ¿Por qué lo comprendí? Porque lo relacioné con mi vida como fisioterapeuta. Por eso lo entendí totalmente. Y lo platiqué a base de mi experiencia y de que pude mejorar mi experiencia con mis pacientes. Y agradecerle totalmente eso. Por mi parte es todo. Muchas gracias.